Durante décadas, uno de los temas que más vueltas se le ha dado es el de un nuevo orden mundial, y es que han existido millones de teorías que quieren darle veracidad a que esto ya es un hecho, pero hay una teoría conspirativa que me llamó mucho la atención, que es la del proyecto Rayo Azul, que nos quieren decir que ya está en proceso un proyecto para imponer una nueva religión y que están los pasos listos, y es lo que yo quiero contarles hoy. Así que quédense, yo soy Andrés y esto es Dark TV. Empecemos definiendo en qué se basa esta teoría, ya que múltiples teóricos afirman que la NASA y la ONU ya han comenzado a producir tecnología muy avanzada en toda la Tierra para crear una simulación en el cielo usando satélites ubicados en diferentes lugares de la Tierra. El proyecto Rayo Azul, en cooperación, y oigan bien, con el Anticristo, se creará una simulación de la segunda venida y todos los humanos de la Tierra se unirán bajo una sola religión, bajo el marco Blue Beam. De esta manera, establecer el control total será mucho más fácil, y otras etapas necesarias para establecer el nuevo orden mundial se tomarán en muy poco tiempo. Primera etapa: la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Según esta teoría, se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales con la ayuda de aparatos como por ejemplo el HARP. Este aparato es un radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera. Estos aparatos estarían puestos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta, donde nuevos descubrimientos explicarían finalmente las doctrinas tradicionales de los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. O sea que quieren como hacer que la religión sea un poco una mentira, las tradicionales, para emplear una nueva. La tecnología Tesla sería un factor importante, ya que tiene muchos usos, entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equivocada. Según la teoría mencionada, el periodo de confusión habría comenzado con la película 2001: A Space Odyssey, la serie televisiva Star Trek, la Guerra de las Galaxias y afines, las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasión extraterrestre, aniquilación completa de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos, y contactos pacíficos con seres de otros mundos. Segunda etapa: espectáculo espacial. Según la teoría, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones, mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente, según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios, entre comillas, hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, una sola tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría y se teme tanto el nuevo orden mundial, donde todos tendríamos las mismas comodidades sin elevar más a uno de otro, y donde reinaría la paz, entre comillas. Su ideología básica sería el comunismo. Tercera etapa: comunicación telepática bidireccional electrónica. Según la teoría, ondas de frecuencia extremadamente bajas localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios le estaría hablando desde dentro de sí mismo, como si fuera una especie de telepatía. También argumentan que tales ondas, producidas por satélites, como les dije al principio, serían alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se unirían
con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que se denominaría charla artificial. Cuarta etapa: manifestaciones sobrenaturales universales usando métodos electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondrían a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena, benefactoria viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Yo no sé esto, pero se me hace muy parecido a lo que se vio en la segunda película de Spider-Man de Tom Holland con Mysterio, con sus drones que hacía ilusiones. Si vieron esa película, esta parte del video la tienen súper identificada. Continuando y pasando al final, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales, o sea, las ondas de frecuencias usadas en este momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxinales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. Suena muy 5G. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeists para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para establecer el nuevo orden mundial. Pero ustedes se preguntarán de dónde se origina y por qué esta teoría tiene tanta fuerza. Pues bueno, la respuesta a esa pregunta nos tendríamos que ir hacia el autor, que se llamaba Sir Ed Monast, que fue un periodista de investigación canadiense que investigó a los teóricos de la conspiración y publicó un libro llamado Project Blue Beam NASA en 1994. Esta teoría tomó mucha fuerza, ya que en el año de 1996 este hombre murió de un infarto, pero su muerte levantó muchas dudas entre sus seguidores. Todavía ellos creen que Monast fue envenenado con un arma psicotrópica. Pero ahora pasando a una opinión más personal, yo pienso que esta teoría no es real, que sigue siendo una teoría de conspiración, o que tal vez es algo que pueda pasar en el futuro, no lo sé. A mí desde muy joven sí se me pasó por la cabeza algo así de hacer proyecciones holográmicas de seres celestiales de religiones para simular la segunda venida de Jesucristo, o en otras cosas de otras religiones, algo que sea importante para así atraer más personas a diversas religiones. Pero yo no sé ustedes qué opinarán. ¿Ustedes creen que lo que digo son puras tonterías? ¿O piensan que más bien es una teoría conspirativa que puede tener sus razones y que al final puede ser verdad o puede ser falsa? Déjenme todas esas opiniones en los comentarios. Pero por mi parte yo dejaré el video hasta aquí. Si te gusta todo este contenido de teorías conspirativas, misterios, casos de películas, les recomiendo mucho que se pasen por los videos de mi canal donde ya he hablado demasiado sobre estos temas y que sé que les va a encantar. Pero bueno, espero que tengan un feliz día. Yo soy Andrés y esto es Dart TV.